¿Cuál es la diferencia entre ser lícito y ser normal? ¿O puede ser uno lícito y al mismo tiempo anormal? ¿Cuál es el biotipo estándar de lo legítimo? ¿Qué es lo legítimo? ¿Lo legítimo es lo que está de acuerdo con las leyes humanas o lo legítimo es aquello que está de acuerdo con las normas naturales? ¿Es lícito o legítimo violar las normas naturales? ¿Es lícito sacar de las escuelas de derecho el derecho natural? ¿Es lícito privar a los niños de las normas de comportamiento, de las normas de convencimiento y las normas de convivencia naturales? En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es qué es lo que entendemos por norma. Si por norma es un tipo de regulación que es constante, que es inmanente, que es inmutable, que es invariable, bueno, podemos decir que ese tipo de norma es ley. ¿Por qué? Porque la caracterización de la ley es precisamente ese acto que ocurre siempre y en todo de la misma manera, es decir, es constante siempre y para todo, es inmutable. Ese tipo de aspectos inmutables en la naturaleza los llamamos leyes. Por ejemplo, un aspecto inmutable es que en la naturaleza todo está conectado. La conexión, la interconexión simbiótica entre todos los aspectos naturales es una realidad y existe en todo. No puedo desligar las cosas con el tiempo ni con el espacio. Todo está ligado con un momento o con un lugar. Ese aspecto es una norma y lo entendemos como ley. Hay otras normas también. Hay leyes que nos dicen que todo existe en dualidad complementaria. Positivo y negativo en las valencias eléctricas de los átomos, catión y anión también, en las moléculas, estambre y pistilo, pistilo-estambre, en los vegetales, macho y hembra en los animales, masculino y femenino, en la especie humana, es decir, todo está dispuesto en complementariedades duales. Esa es otra norma que también es natural. Ahora, las normas de tráfico podríamos decir que son naturales. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué necesitamos de regularnos o de tener leyes o de ese tipo de aspectos que nos limitan? ¿Por qué tenemos que tener ese tipo de límites cuando nosotros somos libres? Y bueno, y es normal que la libertad dependa de los límites. Es decir, nosotros somos libres siempre y cuando optemos por aquello que beneficia siempre a todos. Si obramos por el bien común, nadie nos persigue, pero si obramos por el bien particular, por sobre el bien común, y estamos perjudicando al resto por nuestro propio beneficio particular, lógicamente el resto nos va a perseguir, a acusar, a rechazar y a reclamar. Por lo mismo necesitamos regularnos y el regulador de la libertad es el dominio. Dominio es una cualidad que se ha dado al ser humano y se lo ha dado por algo. Se lo ha dado porque somos responsables y para ser responsables tenemos que respetar las normas de la naturaleza. Ni siquiera nos basta con las normas del derecho civil, del derecho canónico, el derecho militar, el derecho procesal. Es decir, nosotros tenemos que ceñirnos por las normas naturales. Para ser normal tenemos que normalizarnos en esas normas naturales. Para comprender las normas de la naturaleza debemos de examinar la naturaleza en sí. Sabemos que el orden cósmico o el cosmos es un orden. Si decimos que existe un orden cósmico, debemos de afirmar también que existe lo ordenado en ese orden y la ordenanza que ordena al ordenado. Estos tres aspectos son fundamentales para comprender la naturaleza de las reglas o de las normas naturales. En la creación tenemos 7 leyes que son fundamentales, que en otro video lo vamos a ir extendiendo, pero que en este momento os las voy a decir simplemente por dictado. Tenemos la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, la ley del proceso en 3 etapas, la ley de la finalidad específica y la ley del cumplimiento completo. Es decir, estas leyes son bases esenciales de la naturaleza. ¿Y cuál es el máximo representante conectivo? El amor. Amor es la fuerza que une a la mente con la mente o al cuerpo con el cuerpo. El amor es conectividad mediante la perceptibilidad intencional o dar y recibir. El amor no es singular, se ama algo o a alguien.
Consecuentemente, se necesita un sujeto que ame y un objeto amado. Pero el amor es un aspecto distinto a la necesidad, al interés o al deseo por algo. El amor es un poder conectivo vinculante y para vincular es necesario construir el respeto mutuo o la confianza en el convencimiento concordante en la fidelidad y lealtad a las normas de la naturaleza humana para establecer el afecto normado en las normas de comportamiento, en las normas de convencimiento y en las normas de convivencia. Sin esos requisitos el amor se evapora. El amor sin normas no es normado. Esas normas exigen compromisos y regulaciones como, por ejemplo, evitar la infidelidad y la deslealtad, o evitar los reclamos, acusaciones o rechazos mutuos, o evitar el exigirse mutuamente, el seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo correcto. Se debe hacer, pero no se debe exigir. Existen el amor o conectividad afectivo vinculante y el amor o conectividad corpórea o genital. El poder conectivo del amor genital es más poderoso que el amor vinculante inmaduro. Esto hay que tenerlo muy claro. El poder del atractivo instintivo es mucho más poderoso que el amor sin confianza, sin respeto o sin vinculación afectiva. Ahora, el poder conectivo del amor vinculante, respetuoso y confiado es más poderoso que el amor genital. Cuando respetas y confías en tu complemento vincular, el respeto mutuo y la confianza mutua superan el apetito instintivo genital fornicativo. Y el uso del órgano genital degenerado lo supera también. Entonces, cuando tienes un afecto vinculante por tu pareja, no vas a buscar a la vecina. Cuando realmente sientes confianza y respeto mutuo. Ahora, cuando te falta el respeto y te falta la confianza, no solo la vecina, cualquier cosa que pase por la calle te puede atraer más que esa persona irrespetuosa y desconfiable. Cuando pierdes el respeto mutuo y la confianza mutua en el afecto vincular con tu complemento, el apetito genital supera a la deficiencia vincular. Eso es así de sencillo. El amor tiene distintas manifestaciones. La manifestación filioparental de hijos a los padres, que es un tipo de amor dependiente, demandante, pedigüeño, tentador. La dependencia en extremo impide la libertad de los padres. Las exigencias extremas impiden la autoridad de los padres. Y el comportamiento tentador de rebeldía impide el cuidado de los padres. El amor filioparental ha de ser controlado por los hijos y por los padres. Limitar los excesos y carencias modera a las personas. La dispersión e incontinencia enferman. La libertad extrema enferma. La falta de autoridad en los padres enferma. La manifestación fraterno-conyugal de mutuo intercambio, si entrego y recibes, o si entrego si recibes, y si recibes, si no recibes, no te entrego, pero te entrego si recibes. Este dar y recibir de aspectos es un tipo de amor simbiótico, interconectivo, condicionado a la mutua entrega. Si eres bonita, si te presentas bonita y atractiva y me atraes, ahí te entrego las rosas, pero si te pones fea y descuidada, no te entrego las rosas. Y si tú me proteges y me pagas el viaje, pues te escucho, y si tú no me proteges ni me ayudas en lo que necesito, pues te mando a la cresta del cerro, así de simple. La manifestación parentofilial es incondicional. Lo que en el aspecto fraterno-conyugal es condicionado por algo, en la manifestación parentofilial no existe. La manifestación afectiva de los padres hacia los hijos es totalmente incondicional, independientemente de que el hijo sea o no sea lo que sea, pero es incondicional ante los hijos. Pero se debe cuidar porque invita a la permisibilidad, a la compasión excesiva, a la entrega incondicional sin límites, y en esa entrega extrema se puede desarrollar en los hijos un sentido de dependencia de los padres. El hijo no hace nada porque los padres le dan todo.
El amor sentimental o pasional, el amor sentimental por sensaciones suele ser físico. Lo necesitas para ti. Es el tipo de amor emocional, el enamoramiento, ceguera sentimental, ese amor pasional narcisista que es una especie de colágeno celopático, porque lo quieres sin saber por qué ni para qué. Simplemente es un deseo particular y lo quieres tener, tomar y disfrutar sin pensar en los demás. El amor correlativo, concordante o coincidente suele ser intelectivo. El amor por ideales, costumbres o parecidos compartidos. Los judíos, los mormones se casan con los judíos o mormones, los de izquierda con los de izquierda, los de derecha con los de derecha, los del Colo-Colo con los del Colo-Colo y los de la U con los de la U. El amor interesado suele ser competitivo. Es ese amor por pertenencias o posesiones. Es el amor al poder o por el poder, es el amor a la fama o al éxito. Ese amor es un amor egoísta. El amor desinteresado e incondicional suele ser un compromiso particular o de costumbres, es un compromiso dirigido a la vinculación afectiva. El amor incondicional es el tipo de conectividad voluntaria por conectar, es el tipo de amor verdadero porque es el que concuerda con la naturaleza de la creación. Así es, en la naturaleza la conectividad es una razón constante, inmanente, existe en todo y permanente porque es constante y continua. Por eso decimos que es una ley absoluta. Cuando se comprende que el universo está compuesto por átomos y que los átomos son conexiones entre dualidades complementarias, ¿cómo no vamos a ser capaces los poseedores de la inteligencia máxima de conectarnos en el máximo atractivo conectivo vincular? Pues sí, todavía hay quienes son menos capaces de conectarse que los átomos, y se dicen inteligencias. El proceso de desarrollo humano ha de centrarse en la vinculación afectiva, después en el convencimiento de las normas de la naturaleza de la creación y en las normas de la naturaleza humana y posteriormente en los procedimientos técnicos de cualquier labor o cualquier trabajo o cualquier profesión. Un científico imprudente, destemplado y cobarde no califica humano. Un ingeniero incontinente emocional no califica humano. Un médico incontinente intelectual disperso antisocial no califica humano. Un político cobarde, destemplado e incontinente no califica humano. La naturaleza humana es moderada en el control de los excesos y carencias, y sin ese control y dominio no se manifiesta la naturaleza humana normada. Los padres deben educarse en las normas de la naturaleza antes de concebir a sus descendientes. Sin el debido conocimiento sobre cómo educar a los hijos, estos padres e hijos no podrán realizarse. ¿Quién ama más, el padre que protege o el padre que realiza? La tarea de realizar no es del padre. Si los padres no fomentan la realización en las normas del normado, no disfrutarán de la vinculación familiar afectiva. El control y dominio es control y dominio, es decir, el control y dominio es control y dominio. No es permisividad, ni sensiblería sentimental, es ajustarse y ajustar a lo justo. Y para eso es fundamental la comprensión de la justicia natural. Aquí en este párrafo puse que los padres deben educarse en las normas de la naturaleza antes de concebir a sus descendientes. Esto suena un poquito duro, ¿no? Suena duro, pero sin el debido conocimiento sobre cómo educar a los hijos no podrás realizarte. Y en ocasiones se piensa que la vida se aprende en lo vivido. No, hay unas bases para vivir, hay unas normas de comportamiento que existen y se ven en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza de las especies. Tú ves esas normas de atender, entender y estar atento a lo necesario. Todos los seres vivos que veas por ahí tienen una atención inmediata a lo necesario. Los miras y están siempre mirando para todos los lados a ver qué es lo que ocurre, qué es lo necesario, que me marche volando, que le ladre al perro que viene, que le arañe al gato que se me acerca, qué es lo necesario. Siempre están pendientes de lo necesario, nosotros miramos para adentro. La especie humana, en lugar de mirar hacia lo necesario, miramos hacia lo preferido. Y ahí ese es un grave error que nos cuesta la vida porque empezamos a vivir sin disponer de normas de comportamiento, sin normas de convencimiento, sin normas de convivencia y lógicamente los niños heredan esa contaminación mental y finalmente la familia se contamina con estos descendientes contaminados. Por eso que es muy importante que los padres se eduquen en las normas de la naturaleza antes de concebir y que se eduquen ambos, el hombre y la mujer,
el padre y la madre. Las escrituras intuyen la realidad natural. Por ejemplo, Gálatas 4:19 dice, yo os quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir como sufre una madre en los dolores de parto. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice este texto? Yo os quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, mientras no lleguen a ser maduros, no como Maduro en Venezuela, sino adultos, mientras no lleguen a ser adultos calificados, me harán sufrir como sufre una madre en los dolores de parto. Esto lo puede decir el Dios en el que creéis, el Cristo en el que creéis, la naturaleza en la que creéis, la Pachamama, todo lo que penséis que es total, va a sentir ese defecto en el defecto particular del individuo. Cualquier defecto en particular altera el orden de la totalidad. Ahora, podemos entender esto cuando vemos los problemas ecológicos, biológicos, los artificios sociales que la especie humana ha construido y destruido. Ahora se comprende que la naturaleza, el cosmos, el valor, sufre como dolores de parto. Historia es el proceso de restitución de la identidad humana a su dignidad e integridad originaria, la recuperación de la incondicionalidad afectiva, intelectiva y responsable, la recuperación de la posición y dominio del valor por sobre la cobardía, de la vinculación afectiva por sobre el rechazo, de la razón absoluta por sobre el raciocinio particular y del bien común por sobre el bien particular de las minorías. La recuperación de la familia constituida, de la tribu constituida, de la sociedad constituida en base a los valores de plenitud, justicia y responsabilidad en el cumplimiento de los máximos deberes válidos para todos. La recuperación del ideal común, del sentido común y del bien común, eso es la historia. Y para lograr esa historia, esa nueva historia, tenemos que partir educándonos. Y nos educamos, en principio, en la etapa de motivación, del desarrollo de nuestra voluntad, en la etapa del desarrollo intelectual, en la etapa del reconocimiento de las cosas, en la etapa sensible cuando vamos a adquirir la pareja. Ahí surge este periodo emocional, sensible, y después cuando nos casamos necesitamos de la prudencia ante los suegros, ante los cuñados, ante la pareja, y eso desarrolla nuestra firmeza, nuestra templanza, y de ahí empezamos a ejercer el dominio de las conductas, de las normas y del carácter. Pero en todo eso, en paralelo, vamos desarrollando la moral, la ética y la estética, y vamos creando ese espíritu de formación del vínculo filioparental, realizándonos como hijos, después realizándonos como parejas, como padres, mediante el vínculo fraterno conyugal y parentofilial. Ahí se establece el espíritu vital, y finalmente nos realizamos como abuelos incondicionales 100%, y ahí surge esa naturaleza universal o ese vínculo natural universal o espíritu natural. Luego tenemos esas tres etapas de formación, crecimiento y cumplimiento espiritual, así como tenemos esas tres etapas de formación, crecimiento y cumplimiento físico también. Y es importantísimo que controlemos las virtudes, el celo y los instintos para poder madurar. ¿Qué es crear? Crear es la transformación de una actitud en acto, de una idea en imagen o de un pensamiento en obra. ¿Cómo se realiza la transformación de un estímulo en impulso? Tanto el estímulo como el impulso se componen de poder. ¿Qué es poder? Poder es una potencia en intensidad, o es la intensidad de una potencia transformadora. La intensidad de una potencia mediante un activo emisor que presiona sobre un activo receptor. De esa forma establece una nueva posición distinta al origen y así se transforma. La suma de aspectos transforma, por ejemplo, tú y yo nos transformamos en nosotros. El oxígeno y el hidrógeno se transforman en agua. Y el agua y la temperatura se transforman en sólidos, líquidos y gaseosos. La propiedad de autotransformación existe en la energía. Decimos que la energía ni se crea ni se destruye,
pero la energía se transforma. Bueno, si se transforma la energía, ya estamos comprendiendo que hay algo que en sí mismo se transforma. Esa intención, esa selección y ese poder actúan al unísono. Ese es el activo emisor que se enfrenta al receptor, al ambiente, al aire, al espacio. El origen intencional, selectivo y poderoso ejerce el poder transformador mediante un activo emisor energético, mediante la estimulación que al presionar con cierta intensidad de potencia se impulsa y establece la fuerza de transformación de la idea en imagen. En dicha transformación creativa se establecen 4 posiciones y 3 etapas. Las posibilidades de que una piedra se mueva y caiga son muy pocas. O bien un temblor, o bien que le caiga otra piedra encima, o bien que se resbale con la arenilla que tiene debajo la piedra. Ahí tenemos la intención, la selección y el poder, el activo emisor y el receptor. Al caer se mueve en una dirección específica, hay selección, cuya intención se deriva de la presión e intensidad del peso que ejerce la piedra en su potencial y desciende gracias al emisor gravitacional, y al receptor o al espacio-tiempo. Al moverse transforma una posición en otra y en eso se establece algo nuevo, la distancia. ¿Qué es la intención? Es la pretensión de estar en otro lugar o de hacer algo o de ir a algún sitio o de crear algo, y al hacerlo se establece un proceso. Luego, intención es un proceso de consecución y la piedra al caer establece un proceso intencional. Todo movimiento se establece mediante una presión, intensidad y potencia de un cuerpo por sobre otro, o de un estímulo transformado en impulso. Intención, selección y poder existen en la caída de una piedra. ¿Cuál es el activo emisor y el activo receptor en esa caída de la piedra? El cuerpo, para ejercer una presión en una determinada orientación, dirección y recorrido, ha de disponer de poder. El poder existe en el estímulo así como en el impulso. No existe fuerza sin energía, y la energía se transforma en fuerza mediante su poder. Un shock eléctrico es la transformación de energía eléctrica en poder térmico o de presión. La energía eléctrica no se ve, pero el electroshock sacude y presiona. Luego, intención, selección y poder son aspectos de la transformación. Toda actividad establece posiciones de actitud y de actuar. La actividad se ve refleja en el acto. Estas 4 posiciones se establecen en la primera fase con un inicio, medio y término. En la segunda fase con un inicio, medio y término. En la tercera fase con un inicio, medio y término. Hacen un total de 9 etapas y la etapa siguiente a la 9ª es la del establecimiento del acto, que corresponde a la etapa número 10. 10 por 4 posiciones suma 40. Curiosidades del número 40. Qué curioso que la circunferencia de la Tierra tenga 40.000 kilómetros. Qué curioso que la distancia entre la Luna y la Tierra aproximada es de 400.000 kilómetros. Que la capa de la corteza terrestre mide 40 kilómetros. El manto superior es de 400 kilómetros. Que la velocidad de la Tierra en su rotación sea de 1.600 kilómetros por hora, que es múltiplo de 40. 40.000 kilómetros hora es la velocidad de escape de la Tierra. 40 años es la fecha promedio donde el adulto pasa a la tercera fase. 40 años dispone la mujer para reproducirse, entre los 12 de la menstruación y los 52 de la menopausia. 40 semanas dura la gestación de un bebé. El número 10 del sistema decimal de las medidas. La gravedad es una fuerza de 9.8, 10 metros por segundo. 40 grados de temperatura sobre cero o bajo cero permiten la vida. Por encima de eso, o te asfixias o te ahogas. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso que el número 12 aparezca como el número de la unidad, porque todo acto se establece en función del cumplimiento de 12 objetivos o 4 objetivos triples. El establecimiento de estos 12 objetivos unifica las 4 posiciones en la reciprocidad vincular, ajustando su complemento a la razón que justifica las 4 posiciones siempre y en todo el proceso de consecución. Por lo tanto, el 12 es el número de la unidad. La causa, para ser satisfecha, tiene que disponer de un emisor y de un receptor y de una consecuencia. La causa se debe a 3
posiciones, 3 objetivos. El sujeto, para hacer algo, tiene que tener una idea, tiene que tener recursos y tiene que transformarlo en consecuente con la idea. Luego el sujeto tiene que satisfacer a 3. El objeto tiene que valer para la idea, para el actor o el autor y para transformarse en consecuente, y la consecuencia tiene que concordar con la idea, con el sujeto y con el objeto. Curiosamente, esos 12 objetivos triples son la base de la creación. Cualquier creación establece esa tripunidad. La causa ha de ser beneficiosa para el objeto y la consecuencia. El sujeto ha de beneficiar a la causa, el objeto y la consecuencia. El objeto ha de ser válido por la causa, el sujeto y la consecuencia ha de ser válida para la causa, el sujeto y el objeto. En función del establecimiento de los 12 objetivos, establece la unidad en el valor. Por eso que los 12 discípulos eran importantes y los 12 dioses que tenían Egipto eran 12, y los 12 dioses que tenían los griegos eran 12, y los 12 dioses máximos que tenían los romanos eran 12, y uno dice, ¿por qué? Bueno, aquí saben por qué. El día 12 de la menstruación es el momento para concebir. ¿Sabían? Es una curiosidad. El origen del número 12 tiene que ver con la familia también. Si os fijáis, en la familia existe el suegro, la suegra, 1, 2, el suegro, la suegra, 3, 4, el padre, 5, la madre, 6, el hijo que viene, 7, o la hija, porque necesitas un hijo y una hija para tenerlo completo, 8, pero además el hijo tiene que tener un hermano, 9, y la hija tiene que tener una hermana, 10, para cumplirse vincularmente en todos los afectos posibles en la familia. Al menos necesitas 12. ¿Se entiende? Curioso. 12 posiciones básicas necesarias para el cumplimiento del establecimiento vincular intrafamiliar completo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Eso es ideal. ¿Que no lo tenemos? Bueno. ¿Pero que hay que buscarlo? Bien. El amor es maduro cuando beneficia las 12 posiciones fundamentales de la familia. El vínculo filial, el vínculo fraternal, fraterno-conyugal, y el vínculo parentofilial de arriba abajo y el vínculo filioparental de abajo arriba. Relativos al número 12, fijaos qué curioso que el diámetro de la Tierra mide 12.000 kilómetros. La Tierra parece que se hizo a imagen y semejanza de los principios de la creación, porque vayas por donde vayas te encuentras con los números, ¿eh? El núcleo sólido de la Tierra es de 1.200 kilómetros. 12 es la edad en promedio donde maduran los genitales. 12 meses, 12 horas, 12 signos zodiacales, 12 arquetipos de personalidad. Tenemos personalidad emocional, sobreprotector, indiferente, ansioso y angustiado. Tenemos arquetipos de personalidad intelectual, arrogante, obsesivo, ignorante, desconfiado. Tenemos arquetipos de personalidad motivacional, impositivo, agresivo, negligente, inoperante. La circunferencia se divide en 3 porciones iguales de 120 grados. El cubo tiene 12 caras, 6 interior, 6 exterior y 12 aristas. Qué curioso que tenga 12 caras y 12 aristas por lo demás. Una pirámide establece también 12 aristas, 12 lóbulos de cada hemisferio cerebral, 1 frontal, 2 parietal, 3 temporal, 4 occipital, 5 ínsula y 6 límbico, que son la mitad del cerebro, la otra mitad nos da 12, qué curioso. ¿Y el 4? ¿Dónde sale el 4? Pues una vez establecida la primera estructura base de 4 posiciones, el número 4 correspondiente al inicio del segundo proceso implica otra vez lo mismo, las 4 posiciones durante 3 etapas. El inicio del nuevo proceso se establece mediante la división o repartición complementaria de las facultades o recursos particulares de cada una de las dualidades complementarias. 4 es el número de la estabilidad. Qué curioso que la vida se origine en base al número 4. Aquí tenemos hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. ¿Y qué pasa cuando mezclo hidrógeno con oxígeno? ¿Qué pasa cuando mezclo oxígeno con el hidrógeno o con el carbono? Pues fijaos, si mezclo hidrógeno con oxígeno tengo agua, H2O. Si mezclo hidrógeno con carbono tengo metano, CH4. Si mezclo
oxígeno con carbono tengo anhídrido carbónico, y si mezclo hidrógeno con nitrógeno tengo amoníaco. ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Pues fijaos para lo que sirve esto. Curiosamente, estos 4 elementos sumados a la radiación ultravioleta originan azúcar, almidón y celulosa, que son los componentes de la proteína de los aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos, el ácido ribonucleico, es la esencia de la vida y está compuesto por carbono, hidrógeno y nitrógeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Aquí tenemos la adenina, que tiene 5 partes de carbón, 3 de hidrógeno, o 5 de hidrógeno y 5 de nitrógeno también. La citosina, que tiene 4 de carbono, 5 de hidrógeno, 3 de nitrógeno y 1 de oxígeno. La guanina, que tiene 5 de carbono, 5 de hidrógeno, 5 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Y la timina, que tiene 5 partes de carbono, 6 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 2 de oxígeno. El cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico de los humanos se compone de 65% de oxígeno, 19% de carbono, 10% de hidrógeno y algunos otros componentes. Así es que somos pura química. Pero basados en estos 4 elementos. Esos 4 elementos son el origen de la vida. Es la esencia vital. Relativo al 4, tenemos 4 puntos cardinales, 4 tipos de tejidos, tenemos sustancias, tejidos, aspectos químicos y aspectos conductores. ¿Y el 21? ¿Dónde sale el 21? Otro número curioso en la historia. El 21 es el tiempo exigido para la crianza del hijo en la lealtad y obediencia absoluta a los valores absolutos de plenitud, justicia y responsabilidad o cumplimiento del máximo deber absoluto, el máximo deber válido para todos. El 21 se deduce de 3 etapas y 4 posiciones. 3 más 4, 7, 7 por 3 veces. Aquí tenemos 4, 3, inicio, medio y término. 4 y 3, 7, 4 posiciones y 3 etapas, 7, 4 posiciones y 3 etapas, 7. Esos 7 por 3 nos da 21 años de desarrollo de la infancia, de desarrollo del puber y desarrollo de la adolescencia. Los 21 años supuestamente hemos superado todas estas necesidades básicas para realizarnos adultos. El 21 tiene el sentido de cautividad porque no se puede abandonar la tarea de madurar al hijo en sus 7 años de infancia, en sus 7 años de juventud y en sus 7 años de adolescencia. El 21 es un número a cumplirse en el proceso del desarrollo humano de la paternidad. Ambos padres e hijos han de lograr el establecimiento vincular en el valor conectivo. Relativos al número 21, esto también es muy curioso de observar. Los solsticios marcan el inicio del verano y el invierno, el 21 de junio y el 21 de diciembre. La traslación de la Tierra dura 365 días y 6 horas. Y sumas 3 y 6, 9, 9 y 5, 14 y 6, 20. El inicio del nuevo ciclo es el número 21. Curioso, ¿verdad? Los equinoccios suceden el 21 de marzo y el 21 de septiembre. El 21 es el número compuesto que tiene los siguientes factores propios, 1, 3 y 7. El 21 es el octavo término de la sucesión Fibonacci, después del 13 y antes del 34. A partir de este número, la división entre el numerador y el denominador es siempre la misma, 1.618. Curioso, ¿eh? 21 años dicta la mayoría de edad. 21 es el resultado de 3 veces 7. El número 7 tiene muchas manifestaciones. 7 días de la semana, 70 días permanece el espermatozoide en buenas condiciones. Miden entre 10 y 70 micras. Es decir, hay muchos aspectos coincidentes con los números. El origen de los números. Una vez cumplida la tarea de la educación moral del individuo y la tarea de la educación ética familiar, el siguiente paso es cumplir la educación estética del medio ambiente, mientras se prepara el individuo para la unidad absoluta y eterna con los valores de plenitud, justicia y acomodo responsablemente cumplido. Luego, el número 40 aquí simboliza la preparación para la unidad completa. Recordemos que la especie humana es la responsable del orden cósmico, biológico, ecológico, sociológico. Es la única especie libre, autónoma y responsable con la capacidad de dominio. Este fundamento se perdió en la caída del primer adolescente y se sigue perdiendo hoy en cada adolescente que cae en la tentación del apetito intergenital prematuro. Por lo tanto, debe ser restituido. Lo crean o no lo crean, a mí me da lo mismo que lo crean o que no lo crean. Yo
lo descubrí. Si vosotros lo descubrís y os sirve para algo, bienvenido sea. Si no os sirve para nada, pues también. Seguid buscando. Tenemos, relativo al 40, el periodo de separación para iniciar cualquier tarea. El periodo de fe en el proyecto esperado para realizarlo. La unidad con la pretensión, se refleja el número 12, es el número de la unidad. El número de la división del reparto mente y cuerpo para realizar cualquier trabajo. El número 21, la cautividad por el proyecto. Y el número 40, la preparación para la unidad con lo esperado. Déjenme explicarles un poco cómo se inician estos números y estas actitudes de separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación en cualquier labor creativa. Yo les voy a poner simplemente el caso del café. Yo quiero hacerme un café, pero estoy aquí en la mesa explicando la clase. Quiero hacerme un café. Para hacerme un café, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Separarme de la mesa. Tengo que separarme de acá. ¿Pero me separaría si no creo que hay café en la cocina? No. Para poderme separar de la mesa necesito tener fe en que el café está en la cocina. Cuando tengo fe en que el café está en la cocina, que hay agua, que hay el heater para poderlo calentar, tenemos ahí todo lo necesario para tomar el café, ahí me uno con esa pretensión. Ahí me uno con esa pretensión y en la unidad se establece el 12, ¿vale? Me uno con esa pretensión y ¿qué hago? Ok, empiezo a repartir la posición mente y cuerpo. Le digo a mi cuerpo, levántate, vamos para la cocina, eso lo dice mi mente. Y mi mente dice, bueno, estoy expectando tomarme un café rico, qué bueno, voy para la cocina. Y se establece la división durante un periodo completo desde donde estoy yo hasta donde está el café. Y llego a la cocina, pongo el café, lo pongo a calentar y estoy cautivado por la idea de tomarme mi café. Y eso me cautiva y esperando hasta que se caliente el agua para el café. Y después de que se calienta el café, voy a probarlo y ahí paso un periodo de tiempo preparándome para disfrutar del café. Todavía no me lo he tomado. Estoy pasando un periodo de preparación para disfrutar del café. El café ya está hecho, pero todavía no lo he disfrutado. Y finalmente se acaba el café en la taza de café y ¿qué hice? Me uní con el café. Este ejemplo es muy sencillo. Si lo aplicáis a la construcción de un cuadro va a ser exactamente igual. Os tenéis que separar de donde está, tenéis que tener fe que podéis pintar, tenéis que uniros con esa fe, tenéis que repartiros entre tú y tus recursos y con los pinceles y los colores y todo lo demás, prepararte y estar cautivado mientras realizas el cuadro hasta que terminas el cuadro y lo terminas y lo disfrutas. Cualquier periodo de creatividad pasa por la actitud de la separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación. Y la historia también pasa por estos periodos y eso lo vamos a analizar en las clases porque esas cosas son un poquito más profundas y hay que tocar tema por tema. Pero sí es curioso que la historia se repita, que la historia siga este patrón de separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es
la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear, comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia y para evitar esos trastornos familiares, comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Así es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares. Cada clase tiene un costo de $25 o el equivalente en la moneda que vosotros tengáis en vuestros estados. Y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.